está. Listo. Acá Junior me dice, no ha podido entrar Junior. A ver, mandémosle el enlace nuevamente. Por acá llegó otro. Junior, ingresa al enlace que envía en el correo y dale a ingresar por ese enlace o el que envía ahí en el grupo del WhatsApp, que ya estamos ya iniciamos. ¿Algún compañero que me le ayude ahí a Junior en el grupo para que pueda ingresar? Le reenvío acá el enlace. Listo, muchachos, vamos acá a iniciar entrada desde el correo. Bueno, muchachos, acá bienvenidos a la clase número. Vamos por acá. Listo, ya acá entró Junior también. Ya por otra pantalla, listo. Listo, muchachos. En esta segunda clase nosotros el temario es el módulo 2, en el cual vamos a analizar lo que son estos puntos, que viene siendo la interpretación de esquemáticos en una parte básica como para que ustedes puedan comprender cuáles son las herramientas que normalmente yo uso, las que me sirven para guiarme para la reparación de teléfono, verificar qué diferencia hay en conocer o no los esquemáticos y se vayan ustedes familiarizando en esta parte para que puedan ustedes hacer seguimiento de líneas y conocer lo que es más que toda la interpretación de la estructura de un teléfono. Vamos a ver lo que es el funcionamiento de un circuito para que ustedes sepan cómo es que funciona un circuito. Tanto los LDO, por ejemplo, en la cuestión del compañero que habla de la imagen, ahí tienen que analizar también los circuitos de Barley, cómo es que funcionan. Vamos a ver lo que es a interpretar los consumos bajos, que son unos consumos que nos dan dolores de cabeza, porque aún teniendo nosotros el conocimiento siempre nos confundimos y nos afecta a veces también realizar un tipo de diagnóstico de esto. Vamos a interpretar los que son los consumos iniciales que tenemos en un teléfono y vamos a interpretar los consumos fijos también. Por ejemplo, hay el compañero que habla del Motorola que se le queda fijo en 230 y algo, entonces también vamos a analizar esos puntos. Vamos a analizar los consumos que caen a cero. Muchas veces uno da power y se va a cero y no sabemos cómo manejar en esa situación. Entonces vamos a iniciar en la parte de interpretación de esquemáticos. Acá tenemos que tener en cuenta que los esquemáticos que nos ayudan lo que es al momento de que esto muchas veces uno cree que porque nos muestra un manual de servicio ese es un esquemático. No, nosotros tenemos que diferenciar qué es un manual de servicio, qué es hardware solution, que es lo que nos ayuda a la herramienta de borneo. Tenemos lo que es la parte de esquemático, la Joe y BIMAT. En el manual de servicio es una información que nos brinda casi siempre las empresas, por ejemplo Samsung cuando saca un modelo saca un manual de servicio, pero son como revisiones básicas. Vamos a mostrar acá un ejemplo, en la parte creo que acá tengo abierto borneo. Y vamos acá, este. Corremos esta parte para acá para que puedan observar. Por ejemplo, acá en Borneo ellos nos dan cuando es un manual de servicio, nos dan un bloque, un diagrama de bloques. Este diagrama de bloques nos sirve mucho para identificar la conexión que manejan lo que son los componentes. Por ejemplo, acá tenemos esta estructura, este es un modelo, este es un S10 Lite que precisamente ahorita traigo un ejemplo para reparar este teléfono. Ya lo reparé, me tocó volverlo a dañar, pues lo reparé porque el cliente supuestamente venía por él hoy y entonces yo lo dejaba de pensar para la clase, pensaba dejarlo para la clase.
Pero yo no, que venía hoy, entonces lo reparé. Típico de los clientes. ¿No le ha pasado, muchachos, que hay veces uno recibe un teléfono, no, es que voy de viaje y lo necesito para allá, y uno afanado deja hacer otros trabajos y todo eso, y lo va a entregar, ¿y qué pasa? No, estoy viajando ya, o no, voy mañana, o voy la otra semana. Tengo teléfono arrumado, hay clientes que me dicen, no, es que tengo que viajar, lo necesito para allá, lo reparo. Ah, bueno, mañana voy. Me pasó con eso, entonces yo dije, ah, bueno, pues no vino, volví a dañarlo para mostrar el ejemplo de cómo se puede medir un consumo bajo, que es lo que lo va a realizar ahorita. Entonces acá en este momento, espera acá que preguntan, Albeiro pregunta cómo ponerlo en pantalla grande. Albeiro, póngalo en modo orador para que quede en primer plano. Ahí me ven completo, muchachos, me ven toda la pantalla completa. Listo. Entonces acá en este punto nos muestra lo que es el bloque, el diagrama de bloque. Nos indica, por ejemplo, acá nos dice que, por ejemplo, el APCP, el PMIC, el PMIC que vendría siendo este punto de acá, está indicando que nos conecta. Espera, pongo esta brochita para que ustedes puedan visualizar lo que les. Donde tengo acá el lápiz. Acá nos indica, por ejemplo, esta partecita del PMIC que está conectado directamente con el APCP. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en este punto que nos indica AP, quiere decir procesador de aplicaciones, que vendría siendo el CPU. Pero dentro del CPU, que lo compone completamente este componente grande, esto viene acá, procesador de aplicaciones, y viene lo que es procesador de llamadas, que dice procesador de cal procesador, que sería para procesar las llamadas de los teléfonos. En los Android normalmente viene internamente el CPU estas dos configuraciones. Entonces, pero ahorita más adelante vamos a ver una línea que también va a decir AP y no es procesador o no es procesador de aplicaciones. Entonces hay que tener en cuenta que cuando nos hablen de AP es la misma CPU, que es el máster que se encarga ya de funcionar completamente lo que es el teléfono. Y acá en este diagrama de bloque nos indica es todas las conexiones que tienen directamente ahí o por donde fluye el funcionamiento de los componentes o de los circuitos. Por ejemplo, acá en este punto, espera acá, sí, acá en este punto nos dice que la batería, carga directa de la batería viene y pasa por este lado que nos indica este recorrido acá, llega al VP, llega acá al VP, que viene del VBus VP y pasa directamente al IFPMI. Él no viene con conexión directamente lo que es al CPU, sino que este punto, pero paso acá, este, quería rayar ahí, pero no permite. Bueno, entonces acá directamente la batería llega a lo que pasa al IFPMI y del IFPMI tiene lo que es la alimentación que sale en la línea BPH Power como nos está indicando en este punto acá y que tiene una conexión UART que es como una señal de comunicación con el CPU y también unas líneas de comunicación que vendrían siendo un protocolo I2C. Esta nos está indicando que tiene esta conexión desde la batería al IFPMI acá y no va a ir directamente a CPU. Como por ejemplo, uno busca, los que van a ver la inteligencia artificial les voy a mostrar eso, que uno busca muchas veces en ChatGPT o en Google, bueno, ¿cómo es la línea principal de un teléfono? No, que conecte la batería y la alimentación de batería directamente a CPU, al procesador. Y uno, pero ¿cómo así que va al procesador? El que no tiene este tipo de conocimiento todavía se va a confundir y para realizar un buen diagnóstico. Entonces, acá en ese diagrama nos está indicando es precisamente eso, que no va directamente al procesador, sino que pasa por un componente que se llama IFPMI. Entonces, cuando tengamos el VBus, que es el que se encarga de realizar la carga, este vendría siendo conectado acá, que nos está indicando el conector USB que conecta al OVP
del OVP pasa lo que es al IFPMI también, pero podemos observar que nos dice EAR, esto quiere decir lo que es micrófono. Entonces, esta parte de acá, lo que es el parlante, la parte inferior, comunica también lo que es en este componente que vendría siendo un S10 Lite, nos está indicando que también pasa por el OVP. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces el OVP puede generar falla también de audio según este bloque de diagrama. Acá, por ejemplo, la parte de radiofrecuencia vendría siendo al otro sector que se maneja, digamos, el transceiver, pero tiene unos PA, tienes la conexión GPS, que estas son las líneas, cuando les dije al principio en la clase de ayer, la sectorización de área, es la parte de comunicación, vendría siendo lo que es NFC, radiofrecuencia, Wi-Fi, GPS, y acá directamente en este bloque de diagramas también nos está indicando precisamente eso, que la sectorización de este lado acá vendría siendo lo que es GPS, y lo que es radiofrecuencia. Y en la parte superior tenemos lo que es el Bluetooth y el Wi-Fi, que es un componente. En este caso viene acá estas antenas que nos está indicando que es las antenas de Wi-Fi Bluetooth para amplificar la señal. Entonces, si ustedes tienen una falla de Wi-Fi y de Bluetooth, tienen que analizar si es que no activa o si el problema es que de pronto está con señal deficiente. Si está con señal deficiente, no vayan a atacar lo que es el circuito. Vamos primero a realizar lo que es la medición de las antenas. ¿Qué hacía yo anteriormente? Yo cogía unas pinzas normales con las que trabajamos, de estas, y yo le ponía las pinzas ahí en las antenas. Y con eso esperaba un momentico hasta ver si aumentaba. ¿Por qué? Porque es que hay teléfonos que hay antenas que vienen, las antenas físicas, como vamos a observar acá, donde tengo acá una placa, esta acá. Ahora les muestro. Acá, por ejemplo, mire, tenemos este teléfono, este es un S10 Lite. Acá nos está indicando unas antenas. Entonces nosotros podemos acá fácilmente identificar que este sector de acá vendría siendo lo que es la parte del Wi-Fi. ¿Por qué? Porque tiene unas antenas. Y en el bloque, en el diagrama de bloque nos está indicando que esas antenas vienen al circuito de Wi-Fi. Por acá nos está indicando otro tipo de antenas. Estas antenas vienen para algunos amplificadores de radiofrecuencia. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, este marco llegamos y lo cambiamos por uno genérico y ese genérico no tiene estas cositas que ustedes ven acá? Estas cositas plateadas hacen lo que conecte esto y amplifique la señal. Por eso es que en algunos modelos iPhone, si ustedes se meten o ingresan a cambiar lo que es carátulas, en algunos modelos antes uno les cambia la carátula y quedan con mala señal. Por ejemplo, los 8 Plus. Uno llega al 6, no, el 8 Plus no, era el 6S Plus y el 7 Plus. ¿Qué pasa? Como el marco era metálico, ese marco ayuda a amplificar lo que era la señal. Y cuando uno cambia completamente la carcasa o la carátula, esa señal queda deficiente. ¿Y era por qué motivo? Porque no tenía ya esa amplificación. Entonces ahí en ese caso nos costó mucho llevar tiempo que era eso. Nosotros revisamos, pero bueno, ¿será que el cliente nos está mintiendo? ¿O será que dañamos algo? Y uno era revise, 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 hasta que descubrimos de que era esa parte que los marcos, las carcasas genéricas venían con esa deficiencia de señal, porque no tenían una buena conexión debido ahí a las antenas que ellos manejan. Entonces, cuando tengamos poquita señal, ahí es donde nosotros tenemos que realizar lo que es una verificación en las antenas y no ir a atacar el circuito. Ya cuando nos aparece desactivado lo que es el Wi-Fi y el Bluetooth, ellos vienen como nos indican acá en este bloque, nos está indicando que vienen juntos en un solo circuito. Están fallando los dos. Profe, me ha tocado en Motorola que le he cambiado la tapa y no se la pongo aún la tapa. Y no debes enseñar poner la tapa para muchos modelos. Entonces, acá en esa parte nos está indicando que viene completo el módulo, que viene juntos y entonces cuando vengamos desactivados ya sabemos que es el circuito. Y ahí, ahorita más adelante que vamos a ver el funcionamiento de los circuitos, van a poder interpretar y diagnosticar esa forma de cómo funcionan los circuitos, porque no solo funcionan con alimentación. Entonces, cuando también tenemos la parte de los Samsung. Eso pasa en los chasis que vienen metálicos como este Samsung que le mostré y los iPhone que le comenté. Pero también está la parte cuando viene, por ejemplo, en el Motorola que habla el compañero acá en el chat y también en los Samsung, por ejemplo, el A20, el A20S, que pasa más que todo en señal. Que en la señal tienen unas antenitas que vienen por la parte externa del chasis y si uno no se los pone, la señal queda muy bajita, queda una rayita o rayitas. Entonces ahí tenemos que analizar ese punto, que tengan esas antenas. Muchas veces uno destapando el teléfono rompe esas antenas. Y si no tiene conocimiento, uno dice, bueno, no pasó nada.
No, el problema es que más adelante, si por ejemplo el cliente ahí le vas a dar señal, pero si el cliente vive en una finca o vive en un sector donde la señal va a ser deficiente, si antes le cogía 2 rayas o una raya a ese cliente, cuando llegue no le va a coger ninguna. Entonces tenemos que analizar ese punto al momento de destapar los teléfonos, tener en cuenta que no tenga esas antenas externas que se ven ahí, porque esas son las que se encargan de amplificar la señal o la parte externa del teléfono. Entonces, eso es lo que nos muestra un manual de servicio, principalmente en el bloque de diagrama. En este caso acá nos muestra la layout, que ahorita vamos a hablar de este. Nos muestra un tipo de herramientas con el que supuestamente se puede uno realizar una reparación, pero no nos indica ni cómo usarlas ni nada. Acá nos da lo que son como unos pasos a seguir. Ah, que no enciende el teléfono, no da power. Revisa la batería y ya son pasos básicos que nos indican. Entonces, revisa la batería que esté en 3.8 voltios. Ah, que si está más baja de 3.8 voltios, que está en 3 voltios, entonces no va a encender el teléfono, por eso, entonces ya aumentar. Pero este punto nosotros ya lo descartamos. ¿Cómo? Con la fuente de alimentación. Nosotros lo primero que tenemos que realizar cuando un teléfono nos llega al laboratorio es fuente de alimentación. Acá el otro punto, que se queda, que no tiene sonido o que no funciona la vibración. Entonces nos dice que cambie lo que es el flexible o la parte frontal de la pantalla. Entonces nada más nos mandan a cambiar cosas, lo que estaban haciendo ustedes anteriormente, cambiar módulos, cambiar pantallas, pero no nos da mucho contexto. Acá nos dice que si el power key no funciona, entonces revisar si el voltaje está muy bajo. Entonces acá, y si no está el voltaje, entonces cambiar lo que es el flexible. En esta parte acá nos están diciendo chequear lo que es la parte de APPS Hall, que es una línea de 1.8 voltios que activa lo que es el PEMI para que funcione, pero acá en ningún momento nos está diciendo qué línea es, qué hace y hacia dónde va. Nada más nos dice chequear el voltaje en esa línea. ¿Dónde? Bueno, chequearlo y que estos componentes que están acá tengan estos determinados voltajes. Pero acá en este manual de servicio en ningún lado nos va a decir dónde están ubicados estos componentes. Entonces de nada prácticamente nos va a servir porque ¿cómo vamos a medirlo? Nos toca sí o sí tener un esquemático. Entonces acá que el osciloscopio nos dice que es el oscilador, perdón, nos dice que es de 38 megahercios, pero no nos dice nada. Dice que si está malo, que está menos de 20 microsegundos, entonces que la división de tiempo está mal, pero no nos dice ni cómo medirlo ni cómo verificarlo. Y en todo esto chequear el power on. ¿Cómo vamos a chequear el power on si ya precisamente nos lo dijo acá, cuando chequeáramos lo que era el flexible, acá en Power Key? Entonces, eso es lo que pasa con un manual de servicio que no nos brinda mucha información. Entonces, cuando busquemos un esquemático, no vayamos a buscar manual de servicio o bloque de diagramas porque no es que nos vaya a generar demasiada información para nosotros interpretarlo. Les recomiendo, muchachos, por ejemplo, ustedes que están buscando, ya van a empezar a buscar esquemáticos, buscar reparaciones, muchas veces uno busca soluciones y no encuentra. Traten de educar lo que es el algoritmo. El algoritmo es como una forma en que el internet, las redes sociales y todo eso nos ayuda a encontrar algo mucho más fácil. No sé si ustedes han notado que cuando uno está viendo algo o piensa algo, digamos, ay, me gustó estos zapatos, y comienza a ver los zapatos por todas las redes sociales por donde usted navega, es porque el algoritmo ya sabe lo que usted está buscando y comienza a mostrárselo. Yo personalmente uso varias redes sociales, unas que es de la academia, otras que es de reparaciones, y uso también las que es de hobby y uso también las que es de estudio. Entonces, si yo necesito algo de reparaciones, me meto en las redes sociales de reparaciones, porque me va a mostrar solo reparaciones, no me va a mostrar ni música, ni modelos, ni me va a mostrar noticias, ni me va a mostrar estudios de otras cosas que yo estudio, sino que va a mostrar solamente reparaciones, igual pasa en el navegador de Google. Y así mucho más fácil va a ser ustedes cuando vayan a buscar un esquemático, un manual de servicio, un datasheet de un circuito. ¿Para qué? Para que el algoritmo sepa que usted está enfocado prácticamente en esa parte de la reparación de los teléfonos y no te esté mostrando otras cosas que no nos va a interesar. Porque si ustedes van a buscar un esquemático, les va a aparecer uno de lavadora y les va a aparecer uno de una nevera, pero nosotros no reparamos eso. Entonces, vamos educando lo que es el algoritmo y así muchas veces vamos a encontrar más fácil lo que es alguna información que necesitemos. Entonces, de esto se encarga prácticamente el manual de servicios, darnos como un paso inicial para realizar un estilo de diagnóstico. Vamos acá. Nos dice Hardware Solution. Esta opción la da Borneo, creo que la da DZKJ también y algunas otras herramientas que no uso yo en el momento,
pero en el momento yo acá estoy usando Borneo. Entonces esta es la ventaja de Hardware Solutions, que nos dan unas posibles soluciones y que nos muestra una línea y la señal de referencias que normalmente se toman en los teléfonos y son como un estilo de imágenes para nosotros encontrar ese tipo de señales. Acá, por ejemplo, vamos en el modelo Samsung. Acá tenemos. Acá Samsung A53, a ver si está. A536. Acá Hardware Solution. Entonces, por ejemplo, el compañero que tiene fallas de imagen, si usted usa esta herramienta, entonces no se va a meter en la parte LCD, se va a meter en la de like, que es luz, porque sí le da imagen en contraluz, pero no te está dando es luz. Mira, entonces acá ya te va a mostrar el FPS de la placa y acá en el FPS de la placa nos está indicando qué líneas son las que van alimentando ese componente para que funcione lo que es la luz de la pantalla. Entonces en este caso un modelo A53 nos está indicando que tiene un voltaje negativo de 4.4 voltios. Hay que identificar que el 4P4, este P nos está indicando la separación como si fuera un punto, pero nos indica también qué es la tensión que nos está manejando esa línea o el voltaje. Y acá nos indica que es un voltaje negativo. Acá tenemos 4P6, que es el voltaje positivo. Entonces ya saben, muchachos, cuando vean este funcionamiento que dice 4P4, también está la opción que diga 4V4, entonces nos está refiriendo a tensión, al voltaje. Acá dice que esa es una línea VDD que es de alimentación, alimenta lo que es la pantalla LCD, y acá que es un elevador de voltaje negativo, y acá que es un elevador de voltaje positivo, y este acá nos está indicando que es un elevador de voltaje positivo y es de 7.9 voltios. Entonces estas líneas son las que tenemos nosotros que alimentar en voltaje. Pero ¿cómo vamos a medir esos voltajes? Esos voltajes no se miden así, que yo lo conecto a la batería o la fuente de alimentación, lo enciendo. No, tienes que tener la pantalla conectada. Y por eso en la clase de ayer les mostré ese experimento todo hechizo ahí. ¿Para qué? Para soldar, por ejemplo, aquí a este punto, yo soldo un cablecito, acá soldo el otro y acá soldo el otro, ya tengo los tres, precisamente los tres jumper que les dije ayer. Entonces, con esos tres jumper, lo que nosotros vamos a realizar es la medición del voltaje cuando tengamos la pantalla conectada, para verificar si es que es este el que falta, si es este o si es este. Esa es la ventaja cuando tenemos ese hardware solution que nos ahorra tiempo al momento de realizar un diagnóstico rápido. Entonces, ¿hacia dónde nos dirige esto? Nos dirige hacia este componente. Este componente vendría siendo el circuito de backlight, que es el que se encarga de sacar esos voltajes y de alimentarlos también y elevar el voltaje. Entonces por acá nos dice el recorrido de las líneas, que pasa por esta bobina que tenemos acá, pasa por estos capacitores y sale desde aquí. Pero ¿cómo va a salir esto? Tienen que analizar si está siendo alimentada por la BPH Power. Porque podemos que no tengamos voltaje y vamos a bajar este circuito y el problema es que sea la línea BPH Power que no está alimentando. Entonces primero tienen que analizar el funcionamiento de un circuito. Entonces para que estén atentos ahorita es cómo es que funcionan los circuitos. Esa es la ventaja del Hardware Solution. El esquemático, ya el esquemático es el diagrama y la estructura completa de los teléfonos. Eso lo hace prácticamente el fabricante, el ingeniero, de la forma en que estructura lo que es el teléfono. De esa forma nos muestra cómo conecta, cómo funciona y todas las medidas de los componentes y circuitos en los cuales están en un teléfono. Ese esquemático lo voy a mostrar ahorita, que es donde vamos a profundizar más. El layout es como la foto, una fotografía del teléfono que, que sería por ambos lados. ¿Para qué? Para nosotros poder encontrar mucho más fácil lo que es, los componentes. Por ejemplo, acá vamos a ver de una vez el esquemático acá. Este acá, esquemático 536. Vamos acá a abrirlo. Ahí ya nos abrió. Entonces acá nos está indicando que ese es el esquemático. Pero entonces acá, por ejemplo, vamos a buscar una línea. Este componente de acá. No sé qué es, este de acá es un filtro, parece ser ahí, y esta bobina. Entonces tenemos que analizar si esta bobina está funcionando. Pero ¿dónde la encuentro? Si en el teléfono no me aparece. En el teléfono no está escrito, entonces quedo perdido, ¿no? Es que yo veo de poco de número, de poco de letras. No. Primero identificamos que esta bolita así es una bobina.
Entonces al identificar que estas bolitas acá son una bobina, acá llegamos, esperen, miramos a ver si yo puedo realizar acá. Si puedo rayar acá esto. Bueno, entonces, pero yo les muestro, así vean. Entonces, esta bobina, vamos acá, control S. No me deja acá rayar. Bueno, sigamos acá con la explicación así con el mouse, espero que sí me puedan ver ahí bien el mouse. Ahí en ese caso llegamos y mostramos esta bobina y bueno, ¿dónde la vamos a buscar? Entonces para eso nos sirve lo que es el layout. El layout vendría siendo este de acá. Esperemos ahí que cargue. Listo, acá cargo. Ese vendría siendo el layout, que es como una fotografía del teléfono con todos sus componentes. Entonces de esta forma nosotros vamos a poder lo que es encontrar el componente de así. Entonces vamos acá nuevamente al esquemático. Que esta bobina es la que necesito, la seleccionamos. Le damos control C y vamos a ir al layout. Y acá lo pegamos donde dice buscar componente. Entonces le damos acá a buscar componente y mira, acá nos está mostrando L1053. Acercamos, hacemos otro poquito de zoom, le damos nuevamente buscar y nos indica, ¿dónde está? Que no la veo, muchachos. Acá, mira acá. Aquí ya nos mostró, mira, L1053. Entonces, ¿dónde está ubicada? Ya nosotros la alejamos y buscamos la parte de la placa. Que es que esa parte de la placa está por acá. Venga, miramos que por acá tengo la 53. Esa placa, entonces ya llegamos acá. Entonces acá tenemos la placa y nos está indicando que está en esta partecita de acá. Está acá, está este conector de la cámara, está este y nos indica que es esta de acá. Entonces, vamos a ir acá al microscopio y vamos a analizar cuál vendría siendo esa bobina. Esa bobina la que nos indica vendría siendo esta de acá. Entonces, de esa forma es que nosotros podemos encontrar un componente en un esquemático que no nos muestra al otro lado lo que es el layout. Por ejemplo, por ejemplo acá el bitmap. Vamos acá al bitmap que vendría siendo la otra parte, la ponemos acá. Esa es la ventaja de tener lo que es el layout, para nosotros poder identificar dónde está el componente. Vamos acá a esta parte. Acá en la parte del bitmap, esa opción del bitmap, ¿qué es? Ese es el mapeo que nos da la opción para fácilmente buscar lo que son las líneas y las conexiones que ellas tengan en común. Por ejemplo, si tocamos el puntico, eso es cuando nosotros tocamos lo que es el puntico de VBA y muestra una línea y un recorrido hasta el otro componente. Esa es la opción del bitmap. Un bitmap no es lo mismo que un esquemático. Un bitmap es un rastreo de bits en un mapa donde podemos ubicar punto A punto B. Entonces vamos a analizar acá en esquemático este es borneo. ¿Qué vendría siendo este acá? Si carga. Si no carga, vámonos para la herramienta que más me gusta a mí, que es la JC. Vamos a ponerla acá. Me gusta más esta. Por ejemplo, esta JC, ¿qué ventaja tiene? Pongamos el mismo A53 acá y que nos muestra lo que es el esquemático acá a un lado. Entonces, digamos que estábamos buscando esa misma bobina que nos mostró ahorita, que vendría siendo esta de acá. Mira, de una hoja roja a dónde está el componente. ¿Qué pasa con esta herramienta? Que me gusta es por eso, porque tiene al lado derecho esquemático, al lado izquierdo el bitmap. Y si le damos doble clic, ella automáticamente nos deja solo lo que es la parte del bitmap. Y esto es lo que yo les digo, si usted toca acá, nos muestra el recorrido de los puntos de conexión que tiene con otros componentes. Como por ejemplo si tocamos al otro lado.
ya toca todos los componentes que van aislados. Entonces, si vamos y tocamos la línea VPH Power, mira todas las líneas que tiene comunicación. Entonces, por eso es que, la línea que tenemos corto en línea VPH Power, quitemos la bobina y ya que se... No, tenemos que analizar es todos los puntos donde llega esa alimentación. Esa es la ventaja del bitmap que nos ayuda a identificar esa parte. Acá va, listo. Acá les mostraba que una de las herramientas que yo uso normalmente es Borneo. Me gusta mucho porque tiene lo que es multimarcas. JC es más que todo para iPhone, pero acá en esta parte de Borneo les quiero mostrar que con la última actualización que tuvieron, ellos todo lo meten o lo ingresan dentro de una sola carpeta. Entonces, si buscamos Samsung solamente van a aparecer Samsung acá, y si buscamos la serie van a aparecer serie A, y debajo de esa serie A están dentro de esa carpeta de serie A, están los modelos de la serie. Que buscamos el A03. Listo, entonces abrimos esa carpeta de la 03 y nos va a aparecer lo que hablamos del bitmap, del hardware solution, esquemáticos, la parte de termistor. Este por ejemplo muestra termistor, hay unos que no. Los voltajes, estos voltajes nos van a mostrar lo que es voltajes de entrada y voltajes de salida del CPU y la memoria. Acá como por ejemplo encontramos, mira, este es el modelo A53, pero si cerramos, acá abrimos Samsung. Al abrir la Samsung, todos los modelos están ahí de las series. Serie A, B, C, serie M, la línea S de la serie S9, S10. Entonces acá vamos a abrir la serie A. Vamos a buscar entonces el modelo A53. A536. Bueno, ahí tenemos el Big Mac, que es el que estábamos viendo. Tenemos el diodo, que es para mirar si ustedes usan lo que es multímetro Flux, Sound, Sunshine y Sote. Y de esa forma, por ejemplo, yo uso el Sunshine. El Sunshine. Esperemos ahí a ver si carga, que Borneo eso sí tiene, que es bastante. Ya me arrojó un error. Vamos a abrirlo otra vez. Lo abrió, vamos a abrir con este acá. En vez uno se acelera, le da dos veces clic. Entonces, cuando nosotros le damos ahí en diodo, lo que nos va a mostrar es la medición de los componentes que están expuestos como los FPC y todas las medidas los que son en escala de diodo. Entonces vamos acá y mira las mediciones. Referente que a la marca del multímetro. Por eso yo recomiendo Sunshine, porque Sunshine está en esta parte de acá. Por acá, ¿qué me dice? Ahí lo que me pasó al inicio estaba por ver un S7 Ace y busqué en la serie S, pero se debe buscar por modelo. Por ejemplo, para ese caso, G. Entonces estaría en la línea G y no en S. Exactamente. Hay modelos que, por ejemplo, como en este caso, en la serie S no aparece S7, como acá en JC. En JC, por ejemplo, la parte de Samsung, miremos acá la parte de Samsung, ellos nos indican el modelo A04, A04, A13, A14. El modelo nos lo indica, lo buscas así, no lo buscas por la referencia numérica del lado derecho, sino por el lado izquierdo del modelo normal. Entonces, por ejemplo, la serie S, acá vamos a abrirla y mira que acá sí nos muestra S20, S21, S22, S23 Ultra por la línea S, pero en Borneo no. En Borneo nos muestres por donde empieza el serial, que vendría siendo, por ejemplo, en ese caso, la G, en la cuestión de Samsung. Entonces, la parte de diodo vendría siendo esa parte. Tiene la opción de Hardware Solution, que es la que vimos ahorita, y la de esquemáticos. Y acá lo de los voltajes es para identificar los voltajes de la CPU, la entrada y salida, y los de la memoria, sea MMC o FS. Y en la parte de acá de termistor nos indica, vamos a ver si abre acá. Exactamente, nos indica dónde está la ubicación de los termistores, porque es que este termistor no es solamente el que está por el lado de la carga, no tenemos un termistor por el lado del IFPMI, que es por los sectores donde más se calienta. Tenemos uno al lado del CPU, por ejemplo acá tenemos uno al lado de radiofrecuencia, y tenemos este por acá que es al lado del Wi-Fi. En este caso este modelo, digamos, tiene 2, 3, 4 termistores. Entonces esa es una ventaja que tiene este tipo de herramientas. Vamos ahorita acá. La de JC, que era la que les comentaba.
esta herramienta me sirve mucho porque también reparo bastante iPhone. Entonces, la cuestión de iPhone es más adecuada esta. Usaban también la ZXW. Acá tengo las otras herramientas que está como este es Schematics, está ZXW que es para iPhone. Esa yo no la llegué a usar. Entonces, pues dicen que es muy buena y todo eso, pero que ha sido, ya no le dan tanta actualización y soporte como antes, porque era una de las pioneras que salió con esquemáticos. Está DZKJ también que es para multi Android, multi marcas. Tenemos la Cincy Chao que también maneja iPhone y maneja multimarcas, pero hay que tener en cuenta algo, muchachos, que todos los modelos no están soportados dentro de una sola herramienta. Por eso es que uno como técnico usa varias herramientas y poco a poco ustedes van a empezar a también a indagar y a ver cuáles son los modelos que más les llega y en qué herramienta es que lo soporta para empezar a comprar ese tipo de herramientas. Yo uso JC, uso Cincy Chao y uso la de Borneo. Acá en la parte de esquemáticos, muchachos, tenemos que analizar estas líneas que nos ven acá, estas flechitas. Esas flechas nos ayudan a identificar la orientación del punto A al punto B, o sea, del máster al esclavo. Acá nos está indicando que la flechita cuando tenga esta línea que viene acá recta y tenga esta pared y la flechita, no que la dirección sea a la izquierda o a la derecha, no. Esto nos está indicando es la flechita de dónde parte y dónde termina. Entonces nos está indicando que la recta viene acá, acá tiene la pared. Eso quiere decir que es una línea de salida. Y esta es una línea de entrada. No es porque esté girando hacia la derecha, sino porque el triángulo conecta con la línea de alimentación o la línea de comunicación. Cuando tenemos estos que tienen dos tipos de triángulos son porque son líneas bidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que envía y recibe lo que es... Espérate por acá, puedo ingresar. Sí, colabóreme ahí con el compañero Junior, no sé si logró entrar. Ahí lo que es con la parte bidireccional, ingresa y sale del punto A al punto B, entonces tiene doble comunicación. Esto es lo que nos muestra lo que es la parte en un esquemático. Tenemos que tener, espérate un momentico, pausamos acá un momentico muchachos, tomo agua y hay un compañero que no ha podido entrar. Vamos acá. Ya le envié el enlace y me dice que no puede entrar el muchacho. Acá lo va a enviar nuevamente. Control B. Listo, continuemos acá, muchachos. Eh,
Bueno, continuamos acá, muchachos, en el esquemático. Entonces, de esa forma es que nosotros podemos identificar la parte direccional, la salida y las entradas cuando tengamos hacia un circuito. Acá esta parte de las nomenclaturas, muchachos, se las voy a dejar lo que es en un archivo PDF y se los voy a enviar ahí al WhatsApp para poder nosotros identificar lo que son todas las nomenclaturas que se manejan en los esquemáticos. Por ejemplo, la línea VBUTS, la línea DM nos está indicando que es datos minus o datos negativos, que eso viene por la etapa de carga, datos positivos, nos indica la USB ID, que es el identificador que reconoce las conexiones que tengamos como audífonos, mouse o cosas que conectemos por el puerto OTG. VBAT o VP, que nos hablan de qué es el VP ahí, el BR, que es un voltaje regulado que nos maneja lo que es en los esquemáticos, Power Key, que es la tecla de encendido, los voltajes de entrada, voltajes de salida, NC, por ejemplo, en unos pads, cuando uno levanta un circuito de carga, nos encontramos ahí de que no tienen conexión, eso nos indica ahí NC, entonces no conecta, DNI, que es no instalar, acá ya llegó el compañero. Pasó Junior que no conectaba, por todos lados le enviamos enlaces y todo. Pero bueno, ya está acá, gracias a Dios ya está y vamos en la mitad de la clase. La ventaja es que queda grabada para que la pueda volver a ver. DNI, de no instalar, NOSTUB, por ejemplo, hay componentes en un esquemático que los vamos a ver ahora, que aparecen ahí en el esquemático, pero nos dicen NOSTUB es porque no están. Y si tú no sabes interpretar eso, tú vas a ir a la placa y no vas a encontrar el componente, entonces en esa parte tú vas a pensar que es que se le voló o lo reventó cuando lo estaba destapando o en otro lado de pronto eso lo quitaron y no es eso. Lo que pasa es que es un componente que no está instalado. Viene ahí, ¿por qué? Porque es que los fabricantes muchas veces hacen placas para diferentes modelos. No me acuerdo qué modelos eran, pero había un Motorola y un Huawei que tenían la misma placa, solo que cambian algunos componentes diferentes. Y por fuera era Huawei y el otro era Motorola. No me acuerdo bien porque eso fue como en el 2016 cuando descubrimos eso. Y yo, ¿cómo así? Es teléfono. Y comenzamos a mirar la placa, era la misma, solo que cambian algunos componentes. AP, que es procesador de aplicaciones, CP, que es procesador de llamada. Acá nos muestra también lo que es el bots, que son los elevadores. Por ejemplo, ayer que hablábamos de las líneas principales de iPhone, que hablamos de la VDD bots, es un elevador de voltaje. El BUC, que es un regulador. El GNE, que es tierra. AGNE, que es tierra análoga. También manejamos tierra digital, tierra de potencia, tierra térmica. Estos son los voltajes de alimentación de un circuito y también tenemos las alimentaciones de forma análoga a VDD y los de forma digital nos muestra como DVDD. Entonces acá la alimentación positiva que es VDD y la cámara que se reconoce como CAN y RCAN para cámara trasera, que es R de rear, parte trasera. Entonces, esas son algunas de las nomenclaturas. Hay otras que se las voy a dejar ahí en el WhatsApp y se las anclo también en la carpeta de los archivos de soporte. Para identificar lo que son los componentes, muchachos, nosotros tenemos que en los esquemáticos ellos vienen marcados, vienen de esta forma. Acá en esta forma nos está indicando que este modelo es el U5000. Entonces, la U nos está indicando que es el circuito, el tipo de modelo, el tipo de circuito que es. En este caso, la U se identifica como IC. Entonces, ¿qué tipo es? Es IC. ¿En qué sector está? Los dos primeros numeritos es donde vamos a sectorizar esa parte. Entonces, está en el sector 50. Y los dos últimos vendrían siendo como un número de identificación para los componentes. Por ejemplo, está el 5000 que vendría siendo como el principal dentro de ese bloque y en ese bloque ya tiene el 001, el 02, el 03, como por ejemplo este capacitor que viene siendo el C5006. ¿Qué tipo es? Tipo C, o sea, capacitor. Entonces, ¿en qué sector está? En el 50, o sea, que hace conexión con este circuito integrado. ¿Y qué número es? El 06. Tal vez está el 07 o tal vez no, pero está así el 08. Y esa es la forma en que se va yendo el aumento. Entonces, vamos a ir acá a JSID para que lo podamos observar. Acá, entonces, acá analizamos que, mira,
Acá nos está indicando esto. Ah, pues venga, vamos precisamente acá al bitmap. Que este bitmap me gusta porque también tiene la opción de ponerlo en real. Este es el circuito, que es el IFPMI, que es por donde entra el voltaje. Entonces acá analizamos que, que este circuito tiene una nomenclatura. Quitémosle el real. ¿Qué nomenclatura es? U6003. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el U nos está indicando que es un IC, 60 que vendría siendo la sectorización, y el 03 porque es el tercer circuito que involucra en esta placa. Entonces, dentro de este sector vamos a buscar, por ejemplo, el capacitor que está este de acá, que vendría siendo el 6017. Pero mira este pequeñito que tenemos acá, es el 9003. Entonces, nos está indicando que este capacitor de acá no tiene nada que ver con este IFPMI. Si lo tocamos acá, pueden observar que no tiene comunicación con él. ¿Por qué? Porque no tiene lo que es la sectorización de la parte principal acá, que es los dos primeros números. En este caso el capacitor 60 hace parte de este, el 90 hace parte de este componente de acá. Acá tenemos otro que por ejemplo el 70. Entonces, que este 70 lo voy a poner a este lado de acá porque no, porque este hace parte de otro sector. Este sector, el sector 70 de este componente que es otro circuito integrado. Entonces esa es la parte de conocer nosotros lo que es la identificación del componente y la sectorización donde está anclado en la parte del esquemático. Vamos acá en la parte de mediciones. Para la parte de mediciones de los esquemáticos, nosotros tenemos que tener en cuenta que se manejan las alimentaciones, las conexiones a tierra, señales de estado encendido, que acá dice, por ejemplo, estado IO, ¿qué quiere decir? In y out, entrada y salida. Entonces, esa es la señal que se encarga de encender. Y tenemos las de comunicación también. En las señales de alimentación, en algunos esquemáticos vamos a encontrar como VCC, VDD, BSP, que son voltajes positivos. Y estos de acá vendrían siendo los voltajes negativos, como vimos ahorita en la parte de imagen que nos hablaba de las BSN, que son voltajes negativos. Vamos acá a ponerlo en este acá, que era en el... Quitemos este. ¿Dónde está Hardware Solution? Acá, en este. Entonces, en este acá nos está indicando este tipo de voltaje. Míralo. ELBSS. Entonces, nos indica acá que ese voltaje BSS es un voltaje negativo. De esa forma, nosotros en los esquemáticos los vamos a encontrar, pero en este modelo nos muestra así. Pero tal vez en otro modelo nos va a mostrar lo que es la parte de BE o BSN. Entonces ya sabemos que cuando encontremos este tipo de nomenclatura es porque nos está hablando de parte negativa. Tierra nos vamos a conocer como ground, que es masa. Esa es la masa sí o sí se va a necesitar para poder cerrar el funcionamiento en un circuito. Las señales de encendido van a conocerse como HW, PWR, Enable, Interruptor, IRQ, Reset, AOP y Control. En la parte de comunicación vamos a manejar la parte de datos y reloj, que los datos vendrían siendo conocidos como data o SDA y como cloud o SCL. Entonces, acá en la parte de los ejemplos de protocolos de comunicación, nos vamos a encontrar las líneas I2C, que son las líneas de comunicación directa con el máster y lo que son con los esclavos, para poder que ellas tengan un encendido, un funcionamiento. Tenemos las SPI, las DSI, las CSI, estos son todos los tipos de protocolos que nosotros probablemente encontremos lo que es en los esquemáticos de los teléfonos. Acá podemos ver la estructura de cómo vendría siendo la estructura de lo que es en el esquemático. En estos componentes acá tenemos este circuito, este es un bot. Tenemos que tener en cuenta que ellos vienen en una estructura mostrándonos el símbolo electrónico que ellos manejan. ¿Cuál es el símbolo electrónico? Estas cositas que ven acá. Esta figurita acá, que fue lo que vimos en la tabla periódica que les mostré, esa figurita acá vendría siendo una bobina. Este es un símbolo electrónico. Otro símbolo electrónico vendría siendo este de acá, que vendría siendo la opción como el capacitor.
Tenemos la otra, el otro símbolo que nos muestra acá, que vendría siendo como un estilo de resistencia, que es la que es el caminito así normalito. Tenemos esta parte de acá, el rango de voltaje. Acá en el rango de voltaje, por ejemplo, los capacitores, ellos se manejan lo que es este rango, 6.3 voltios. Esto nos está indicando que este capacitor funciona con 6.3 voltios para almacenar ese tipo de voltaje y tener esa limpieza que realiza lo que es el capacitor. Entonces, por eso es que nosotros, si se nos vuela un capacitor, nosotros no vamos a realizar el cambio por cualquiera. Debemos de buscar uno con ese voltaje o que por lo menos tenga una tolerancia del 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que puede tener un 20% más de 6.3 voltios o menos, pero no puede tener, digamos, si ponemos uno de 50 voltios, porque hay condensadores o capacitores que vamos a encontrar de ese voltaje, no nos va a funcionar acá en este teléfono. Si ponemos uno, digamos, de 3 voltios, entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando venga una tensión por una línea por esa, alimentando ese capacitor, de una va a generar corto y va nuevamente a dañar esa línea. Entonces, tenemos que siempre buscar lo que es la parte del rango de voltaje que maneja. El código del IC. El código del IC nos está mostrando acá, en esta partecita acá, que vendría siendo el U3100. Este vendría siendo la codificación del IC para poderlo nosotros encontrar. Las líneas de activación, que son las líneas que le nombré anteriormente. En este caso tenemos esta, que es la EN, que vendría siendo la Enable, para encender el circuito. Las líneas de comunicación, ¿cuáles tenemos? Las que vimos ahorita. En este caso tienen unas líneas de comunicación que vendría siendo las I2C, que son estas de acá, que vendría siendo SCL y SDA, que vendría siendo las de data y las de reloj. También vamos a tener una tolerancia, que es la que les dije ahorita, que es el porcentaje que nos va a mostrar, un 20%, un 15%, un 10%, que es el margen de tolerancia que vamos a tener en los componentes. Se basa mucho también en la parte de la resistencia. La alimentación que va a tener, entonces vimos ya la parte de alimentación positiva, en este caso acá entonces ya vemos que tiene BIN. Ese BIN vendría siendo la alimentación principal de este componente y él va a tener por consecuencia una salida que se va a conocer como out, que vendría siendo la salida, voltaje de salida. Entonces en este caso es un box en el cual la línea de alimentación va a ser VDD main y va a salir acá a VDD boots. Esa es la estructura que se conoce en los componentes, en los circuitos, ahí en esa parte de los teléfonos. Acá, por ejemplo, en la función de un circuito. ¿Cómo va a funcionar un componente, un circuito? Estos sí o sí se necesitan estas 4 funciones. En algunos modelos, por ejemplo, como este LDO, que no lo tiene, es una forma de sincronización, una función de sincronización, pero la mayoría de componentes, por ejemplo, un IFPMI, sí o sí va a manejar lo que es la sincronización, alimentación, activación y GNE. En este caso, este circuito, como podemos observar acá, tiene la alimentación, que vendría siendo el voltaje. Tiene la sincronización, que vendría siendo las líneas de comunicación, que vendría siendo las I2C. Tiene lo que es la tierra, porque las tierras las debe tener. Y tiene lo que es la salida. Entonces, en ese caso, ahí tiene también lo que es la activación, que vendría siendo el enable. Por ejemplo, en un modelo, acá les voy a mostrar que yo anteriormente, muchachos, cuando me llegaba un iPhone 6, les fallaba mucho lo que era la cámara, que se quedaba en negro. Y uno buscaba la solución en internet, ay, iPhone 6 que no funciona. Busque y coja este circuito que vemos acá, era el LEO. Quítelo y hagan un jumper de lado a lado. ¿Para qué? Para que nos funcionara esa cámara y ya queda solucionado el problema. Ah, pero yo corrí a hacer eso y me acuerdo cuando me llegaban por garantía. ¿Qué pasaba? Que se recalentaba el teléfono y yo nunca encontraba solución. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué me toca? Yo en ese tiempo me apalancaba de otro compañero que trabajaba más en esta parte y me tocaba mandarle la placa a él. Llegaba, me lo solucionaba, me cobraba y perdía yo prácticamente dinero ahí porque me tocaba cubrir la garantía del cliente y yo pagarle al otro compañero para que me hiciera la reparación. Cuando empecé a interpretar lo que fueron los planos esquemáticos, me di cuenta que lo que pasa es que un LDO, como acá en este punto, tiene un funcionamiento que viene entrada y salida. Acá, acá tiene lo que es entrada, salida, pero tiene esta línea que es la enable, que vendría siendo la de activación. Cuando tenemos esa línea de activación ahí, eso pasa en este LEDO de acá,
¿Qué pasa? El voltaje puede llegar acá. Vamos acá a hacerle zoom. Acá tenemos el LEO, esto era un iPhone 6, entonces el voltaje entraba, ¿sí me va a entender? Y al yo hacerle el jumper, el voltaje entra y salía de una y alimenta la cámara, pero se quedaba funcionando completamente. La cámara podía salir de la aplicación por medio de software, pero el funcionamiento seguía alimentándolo y por eso se recalentaba. Lo que hace la Enable es como si fuera una línea acá en este sector, que cuando la configuración de software llega y abre la cámara, esta Enable manda una señal directamente, sea el PMI o sea el procesador, una señal que la manda para activar como un estilo de, venga, les hago acá, pero yo activo algo acá, que no pensé que lo iba a usar, pero me gusta para que sea más específico el ejemplo. Un poquito de agua. ¿Cómo va, muchachos, hasta ahora? ¿Sí han comprendido lo que he ido a explicar? Profe, una pregunta, ¿podría dar una explicación sobre lo que es el voltaje negativo? No lo tengo muy claro. Listo, ya vamos a dar la explicación. Vamos acá. ¿Qué se me hizo? Espere acá, abro esta. Listo, abramos acá este. Acá el televisor y vamos acá. Tins. Todo bien, profe, mucha info, la voy procesando. Bueno, me alegra que esa información les pueda servir de a mucho. La parte negativa, vamos a devolvernos acá un poquito para explicar esa parte negativa. Es cuando un componente nos llega, por ejemplo, por fallo de pantalla. Espera acá. Acá donde está. Borneo. Acá. Un voltaje negativo, ¿qué es? Por ejemplo, para que funcione una pantalla, el esquemático nos indica que este circuito integrado. Acá, profe, a mí lo que se me dificulta y llegan todos los días celulares que les llega voltaje correcto al conector de la batería. Que no les llega el voltaje. Listo, ahorita vamos a ver esa parte que es la parte de consumos. Entonces, acá llegamos y serían los mismos circuitos que respecto a la explicación que brindando. Master, tengo varios celulares que tema de memoria, procesador. Estos serían los mismos circuitos respecto a los que... Sí, serían los mismos circuitos porque todos los componentes funcionan igual. Las memorias deben de tener una alimentación, una sincronización con el CPU y un funcionamiento de tierra también y una activación. Ahorita voy al final, le voy a dar la parte de los consumos que normalmente se tiran lo que es para memoria, para que los tengan ahí y los anoten. Aunque igual ese, todos estos archivos yo se los voy a mandar. Podría dar una explicación sobre un voltaje negativo. Bueno, la parte de voltaje negativo es que este componente, esto es un circuito. Y como estuvimos hablando ahorita,
el circuito tiene una alimentación principal que vendría siendo la de ingreso de voltaje, que en este caso vendría siendo la VPH Power. Él llega acá, alimenta este circuito para que comience a funcionar, pero para poder que funcione este componente necesitamos unas activaciones. En este caso la activación va a ser esta que dice el ON 2 y el ON 1. Entonces, al este proceso llegar acá, él va a activar automáticamente estos voltajes que vendría siendo uno positivo y uno negativo. O sea que el voltaje negativo sí o sí tiene que estar para que funcione lo que es la imagen, lo que es la luz de este teléfono. Entonces ese voltaje negativo, ¿cómo lo vas a medir? Vas a coger con el multímetro, solda el cablecito así como les enseñé en la parte de ayer, este puntico acá, lo va soldando y toma la medida con el multímetro en la forma de negativo normal. Te va a mostrar en el multímetro no 4.4 positivo, sino 4.4 negativo. Esos son los voltajes negativos y se alimenta más que, y se usa más que todo para la parte de pantalla, para alimentar lo que es la imagen. Entonces ahí es donde mayormente vamos a encontrar este tipo de voltajes negativos. Espero que te haya quedado claro ahí como aclarándote esa duda. Profe, vale verificar todos los días, bueno, los conectores de la batería, listo. Acá nuevamente vamos, acá el circuito. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, ¿qué pasaba? Yo llegaba y le ponía el jumper de bin in a out para que pasara derecho y no esperaba que lo activara. Entonces, lo que hace el CPU es que cuando nosotros abrimos la cámara, él manda una señal directamente a este componente que dice, hey, me abrieron la cámara, muchachos, venga, funcione. Entonces ahí, al chuzar ahí, es que funciona, es como el interruptor de la luz. Nosotros llegamos y el voltaje está ahí, pero para poder que funcione nosotros tenemos que realizar que una unión que nos llegue acá para que esto una y ya prenda la energía o prenda el bombillo. Ese interruptor, ¿cuál vendría siendo? El enable, que es la señal de encendido. Listo, acá llegamos a la parte que me están consultando por acá. Espero que esa parte, bueno, antes de pasar a esta partecita, quiero que indaguemos un poco acá en el esquemático y vamos mirando algunas partecitas. Entonces, por ejemplo, acá vamos a esta línea de PH Power, vamos a buscar este esquemático. Digamos que entonces tenemos el IFPMI. Ah, ¿cómo sabemos? Listo, acá nos está indicando lo que es el IFPMI. Entonces, en esta parte nos está llegando el voltaje que no llega a la batería. Entonces, tiene que analizar acá en el esquemático cuál es la parte de la entrada. La parte de la entrada, ¿cuál vendría siendo? VBus IF nos está indicando acá que vendría siendo la parte de ingreso por la carga, porque nos está indicando que no le está llegando el voltaje a la batería. Entonces acá vamos a analizar este punto que dice VBus. Entonces este VBus es el que alimenta. Acá nos indica que tenemos este capacitor. Si tienen borneo, ya saben, copian este que va a aparecer acá, control C, y se van al layout para ubicar dónde va a estar. Entonces, si nos vamos acá a la placa, nosotros vamos a ver que este vendría siendo el IFPMI, que este no lo tiene acá. Acá. Este no sé. Yo le cojo una placa por acá. Este acá. Entonces vamos acá a lo que es al IFPMI. Y en esta parte vamos a buscar dónde es que está ese capacitor. Por ejemplo, ahí nos está indicando que es el sector 60 y el IFPMI el 6003, o sea que sí hace parte de esa comunicación. Entonces ya sabemos que el capacitor lo tenemos que buscar. Ya nosotros, por ejemplo, ya por experiencia yo ya sé que es este. ¿Por qué motivo? Como les expliqué ayer, porque se ve más ancho. Entonces esta parte, y si viene de este sector de acá, es más ancho, acá es donde viene la entrada. Entonces lo que tienes que hacer en el caso que nos indica ahí que no le llega el voltaje correcto a la batería, identificar dónde es que está esta entrada del IFPMI. Listo, ya ubicó esta entrada. Entonces ya sabes que está ahí y que sí está alimentando el voltaje. Si no le llega a esto, tienes que hacer todo el recorrido que hicimos precisamente ayer en la clase en la parte del OVP. Pero en caso tal de que sí te llegue, listo, ya está siendo alimentado. Entonces ahorita, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Buscar que tenga una activación y una sincronización. Entonces, este IFPMI, para ahorrarnos buscar primero eso, vamos a buscar la salida. Entonces, la salida, ¿dónde la vamos a tener? En battery, en VSIS y en la batería. Entonces, acá nos está indicando que
esta parte de batería donde está chat out, vendría siendo esta de acá. Entonces acá vamos a buscar la salida que vendría siendo este capacitor. Entonces, bueno, ya tenemos la entrada, ahorita yo quiero saber si tenemos la salida o no la tenemos. Entonces, ¿dónde la vamos a medir? En un capacitor que nos está indicando acá, por ejemplo. Si yo lo veo acá así, este capacitor vendría siendo este que nos indica acá, este de ahí. Entonces, al medir ese capacitor, venga, miro si acá tengo otra placa ya desarmada de ese modelo A53. No, ninguna de las dos tiene despejado el IFPMI. Gracias ahí por acá. Nuevamente vuelvo y retomo. Decimos acá entonces en el esquemático. Eso está bien, muchachos, que estén ahí atentos. Ahí en el esquemático, entonces en la entrada VBus, ¿dónde la vamos a ubicar? En este capacitor de acá. Si nosotros le damos clic, él nos va a mostrar dónde va a estar este componente, que vendría siendo este de acá. Listo, ya encontramos la entrada. Ahorita necesitamos saber si sí está saliendo el voltaje. Vamos a verificar el voltaje entonces. Acá el voltaje tenemos que buscar la salida, que vendría siendo O. Como pueden observar, mira, ninguno tiene O a menos de que sea este de acá. Entonces este de acá vendría siendo char O. Y aquí nos va a indicar hacia dónde podemos nosotros tomar la medición, a dónde en este capacitor de acá. Entonces vamos a buscarlo y nos indica que es este 6041. Y aquí es que nosotros vamos a tomar la medida para verificar si está pasando el voltaje. Si aquí está pasando el voltaje y no está llegando a la batería, tienes que hacer el seguimiento de línea completamente hasta donde. Mira, por ejemplo, acá tenemos esto. Battery swing y acá tenemos una resistencia. Verificar si es que por el lado de esta resistencia está generando alguna falla para que no llegue a la batería. Entonces, ¿cómo vamos a buscar la batería? Vamos acá al conector, creo que es este, sí, battery con. Aquí conecta. Y acá tú vas a analizar esta partecita. ¿Dónde está esta resistencia? Entonces tienes que analizar si en este lado de acá sí tiene los 4.3 voltios. Si acá en este lado tiene los 4.3 voltios, mide la resistencia. Y si no tiene el ohmiaje que nos está mostrando en el esquemático, bueno, en este caso no tiene el ohmiaje. Entonces ahí en ese momento que no nos muestra esto, tienes que buscar otro esquemático que sí nos muestre lo que es la cantidad de resistencia o de ohmios que nos maneja esta línea de acá. En caso tal que no la encontremos, tú tienes que ir a internet, a Google y buscar este componente, un componente que se conecte a él. ¿A dónde está? Este de acá. No, este no, este es un zócalo. Vendría siendo este circuito que se conecta directamente acá, que vendría siendo el PMI. Tú buscas el datasheet, ¿para qué? Para poder encontrar este componente y saber con qué componente es que trabaja. Entonces él nos va a indicar cuál es la resistencia y cuál va a ser el ohmiaje. Entonces sigue la línea, bueno, que sí está buena, que no, que tampoco llega acá. Entonces sigue haciendo el recorrido hasta donde llega. Por ejemplo, acá nos dice que este activa una parte del PMI. Entonces hay que analizar si es que la salida del PMI está funcionando o no está funcionando. Hay modelos que no necesitan, este es una 53 que normalmente es más complejo porque maneja 2 PMI y tiene doble alimentación, pero en los modelos más antiguos como J7, J7 Prime, J6, esos modelos sí tienen el IFPMI y un solo PMI, ese IFPMI casi siempre es el que falla. Si no tiene la salida, el IFPMI es el que nos está generando ese tipo de fallas. Vamos ahorita acá a los consumos bajos, muchachos. Venga, que sigamos acá en la parte de esquemáticos para que ustedes sepan diferenciando qué se hizo el PMI. Acá. Acá tenemos este. Entonces acá podemos nosotros observar que tenemos la entrada, la salida, tenemos las líneas de comunicación que cuáles son SDA, SCL que nos muestra acá, que son las líneas que comunican y como les decía ahorita, la SDA es bidireccional, o sea que esta línea manda datos y recibe datos de quién, del máster, en este caso el CPU, porque todo componente, todo circuito vendría siendo como un esclavo del CPU. No sé la ya. Por ejemplo, SCL que vendría siendo la de reloj. Esta es una información que solamente la envía el circuito hacia el CPU.
Ahí en ese caso nos está indicando de que llega los datos, los recibe, los envía, y cuando los recibe, entonces el PMI, el circuito de carga, lo que hace es enviar por medio de reloj el tiempo que se demora el funcionamiento de esos datos. Y así el CPU va a determinar que sí está funcionando correctamente el circuito. Tenemos por ¿Hay alguna forma para darnos cuenta que el IFPMI está dañado? Sí, si hay alguna forma para darnos cuenta, esa la vamos a ver ahorita en la parte de los consumos. Acá, por ejemplo, tenemos la de INT, que es la de inicialización. Entonces, esas son las señales de enable o las señales de encendido del circuito. Y tenemos la entrada, las salidas también y las tierras. Y ya son las otras líneas, por ejemplo, estas CC1 y CC2 que vendrían siendo las de carga rápida. Para los teléfonos que manejan este tipo de líneas, vendrían siendo las de conexión para activar lo que es la carga rápida. Entonces, de esa forma es que nosotros vamos a poder conocer lo que es un integrado. Ya sabes que el circuito siempre va a funcionar con entrada, salida, sincronización y tierra. En la parte de consumos bajos, muchachos, hay que realizar primero las mediciones en escala de diodos, como lo vimos en la parte de ayer. Para así nosotros determinar si está completamente en cero o si tiene algún tipo de fuga. Cuando nosotros vamos a encender un teléfono y tenemos un consumo inicial menor a 50 miliamperios, nosotros sospechamos del IFPMI, que ahí es donde usted nos indica, que nos pregunta que si hay forma de identificarlo. Muchas veces cuando tenemos ese consumo tan bajo, el IFPMI es el que está generando un bloqueo. Pero por eso les digo, primero tenemos que realizar la escala de diodo, porque si nosotros tenemos una caída de tensión baja, que fue lo que hablamos ayer, entre VBA y OVP, entonces ya sabemos que en ese sector es donde tenemos nosotros lo que es la falla. Si nosotros tenemos lo que es una caída de tensión buena hasta la entrada del IFPMI, entonces ahí es donde tenemos que verificar. Si tenemos el consumo de 50 miliamperios, es lo más probable es que el IFPMI esté dañado, entonces sospechamos de ese componente. Cuando tenemos un consumo inicial mayor a 50 miliamperios, ahí en ese caso tenemos que analizar la línea del IFPMI. ¿Por qué? Porque es que se deben de analizar los componentes que están precisamente en toda la línea de la BPH Power. Acá, por ejemplo, les muestro este ejemplo de conector. Aquí vendría siendo el OVP. Del OVP vendría siendo lo que es acá al IFPMI. Del IFPMI alimenta la línea BPH Power, pero hay que tener en cuenta que la línea BPH Power alimenta múltiples circuitos también antes de llegar al PMI. Puede alimentar alguna línea de señal, de alguna línea que es del backlight, puede alimentar también lo que son LDOs, que son los LDOs de cámara, algunas veces, no siempre todos los modelos, puede alimentar lo que es de pronto NFC, algunas etapas de radiofrecuencia. Entonces tenemos que tener en cuenta esas líneas que componen. ¿Cómo nos damos cuenta? Con el bitmap. Con el bitmap está la opción de que nos muestra cuáles son todas las líneas que tienen conexión. Entonces, acá en este punto, cuando nos indica que tiene un mayor a 50 miliamperios, ya ahí empezamos a analizar este tipo de líneas, donde es que nos está generando. Pero si es menor, sospechamos del IFPMI. Por ejemplo, les voy a mostrar este teléfono acá. ¿Hay alguna forma de darnos cuenta que el teléfono del PMI, que el IFPMI está dañado? Ah, bueno, ya. Acá, gente, admitir. Listo, vamos acá a este teléfono que era el que les traía de ejemplo. Este es un Samsung S10 Lite. Entonces, acá vamos a prender la fuente. Este modelo, por ejemplo, yo no tengo el conector de la batería porque no me llega muy constante. El conector de la batería es diferente a los que yo tengo de otros modelos de Samsung. Entonces, acá en este punto, yo lo que necesito saber es por qué no enciende. Porque la batería ya la inyectamos voltaje, la alimentamos y verificamos primero inyectándole voltaje directamente al FPC de la batería y nos dimos cuenta que tenía este consumo. Vamos acá, medimos voltaje en escala de diodo, que es lo que les digo, primero realiza la medición en escala de diodo. Entonces vamos acá en escala de diodo.
Vamos acá, aquí al FPC de la batería. Acá acomode. Y acá en escala de Dios lo vamos a poner y mira, esta es la parte positiva, que ayer mostramos cómo identificar la parte positiva. Nos muestra 441, o sea que el teléfono está bien, pero no nos encendía. Entonces lo primero que yo hice que fue irme de una al IFPMI. Yo no retiré blindaje, ni quité blindaje, ni nada. Yo me fui acá al IFPMI, ya verifiqué que tenía una buena escala, entonces le inyecté voltaje para ver. Vamos acá, ponemos estas puntas y acá tengo la alimentación a 230. Positivo, negativo. Y acá comencé yo a inyectarle voltaje y vi que me mostraba un consumo, pero no demasiado alto. Entonces yo dije, ah, bueno, montémosle los 4 voltios. Porque si se me iba todo, entonces ya lo dejaba así. Y mira el consumo que nos muestra. 76 miliamperios, 76 miliamperios, o sea que tiene más de 50 miliamperios. Entonces ahí qué es lo que me indica mi diagnóstico, que debo de ir a analizar la línea después del IFPMI. Entonces voy en escala de diodo, busco el IFPMI, de este no hay esquemático, por eso es importante identificar y sectorizar la placa, como les expliqué ayer muchachos. Entonces yo la sectoricé, verifiqué que el IFPMI estaba acá en este sector y me vine acá. Y yo dije, bueno, no voy a quitar blindaje porque tengo la bobina. Esa bobina es la línea BPH Power. Entonces primero me di en escala de continuidad. Vamos acá en escala de continuidad. Y mira, nos arrojó que nos daba tierra. Esta bobina acá nos daba tierra. Entonces yo qué hice. Después de eso yo dije, ah, listo, la línea, mi diagnóstico que tengo acá me está indicando de que en escala de diodo estaba bien, pero no tenía un consumo menor a 50, tenía un consumo mayor a 50. Ah, bueno, entonces analicé la línea BPH Power para ver cuál de esos componentes tenía. Yo más fácilmente lo hice con la cámara térmica, lo encontré más rápido, pero se puede de forma de tacto, que es lo que di, por ejemplo, en la clase gratuita que les decía que cómo tocar. En este caso lo vamos a hacer así. Vamos entonces con el injerto, el hechizo. ¿Qué nombre le ponemos a esta herramienta, muchachos? A ver si me ayudan a bautizarla. Frankenstein. Entonces lo que yo hice fue soldar este cablecito positivo, vamos a soldarlo a la bobina. Vamos acá. Acá busqué la bobina y acá alcancé yo a analizar que podía ingresar. Ahí. Entonces le apliqué un poquito de flux, vamos a soldar. Pero les decía que hacer ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la medición que yo voy a hacer me va a medir acá a la parte frontal, pero también necesito que me mida por el otro lado. Acá ponemos el cautil, ahí ya apliqué un poquito de flux y vamos a soldar el cablecito ahí. Ahí ya me quedó soldado. Entonces me dice, regálenos el diagrama o foto del Frankenstein. Ahí la foto en la presentación de la clase de ayer les mandé la foto, muchachos, de cómo era. Y también les expliqué cómo podían hacerlo, pues para que lo hagan de pronto diferente. Lo importante es que tenga peso. A mí me sirve mucho es que tenga peso para que no se me reviente precisamente ese hilo que acabé de soldar ahí. Entonces ahí ya lo soldé en esta partecita de acá. Entonces acá yo conecto la punta positiva, que es donde voy a inyectar voltaje. Vamos acá a inyectarle voltaje y vamos a tierra. ¿Dónde está la tierra? Aquí. Y vamos a empezar con 1.8 voltios. Entonces la tierra, ya saben, cualquier tipo de blindaje. Ah, bueno, que yo quiero ponerlo en este lado de acá. Lo ponemos acá en este lado, que veo que no va a tener contacto con nada más. Listo. Ahí ya lo tengo. Y acá lo que voy a empezar, ahí ya me está consumiendo. ¿Sí ve? 1.4 amperios. O sea, prácticamente todo. Comienzo a tocar. De esa forma comienzo yo a tocar, analizar. Por ejemplo, por el sector del IFPMI no me calienta. Y ahorita lo que voy a hacer es voltearlo
Uy, me quemó, fue el alambre. Ay, cosas que suelen suceder. Le puse la mano acá en el alambre y me quemé. Porque ya el alambre sí está calentando. Porque tiene bastante resistencia. Entonces ya toqué y sentí que era en esta parte de acá arriba. Entonces acá lo que voy a hacer es desconectar acá esta parte y vamos a aplicar rosin. Vamos acá al rosin. El rosin, muchachos, para aplicar rosin, muchas veces uno con el cautil lo que hace es que la aplica y eso se desparrama, se deshace, bota humo por todo lado. Entonces les recomiendo usar una temperatura de 250 a 270 grados en el cautil para poder que nos permita hacer ese rosin más fácil aplicarlo ahí. Entonces voy a regular acá el cautil en 270. Ahí y vamos a aplicarle rosin en la parte que se está calentando. Listo. Ahí ya bañé la parte donde me estaba calentando, que vendría siendo esta de acá. Entonces ahí ya vamos a inyectarle voltaje y vamos a verificar. ¿Están viendo? Sí, están viendo. Entonces analicemos. Acá vamos y le inyectamos los 4 voltios. Ahí, por ejemplo, mira, mira el componente ahí que se está. ¿Qué le sale mejor a usted? ¿Cortar blindaje o sacar de raíz con cautil, plus y soldadura? Dependiendo del sector. La mayoría lo hago con cautil, flux y soldadura para poderlo extraer, pero si la placa o la baquela es muy delicada, los CPU son demasiado delicados, lo que yo hago es evitar darle tanto calor. Lo hago entonces ya rompiendo el blindaje. Si observaron acá, mira, como es un consumo, míralo, acá nos mostró este capacitor. Si ahí le sigo inyectando voltaje, mira, ahí todo el flujo se derritió en este capacitor de ahí. Entonces este capacitor no necesitamos darle calor para retirarlo, muchachos. Acá ya quitamos esto. Y lo que yo hago es que con unas pinzas le hago palanca. Para quitarlo. Míralo, ahí ya salió. Acá vemos. Y acá le hacemos palanca para quitarlo. Y este era el capacitor que nos está mostrando temperatura. Ahorita vamos y medimos nuevamente la línea BPH Power. Ya quitamos acá el hilo. Vamos acá. Y medimos en el multímetro la escala de diodo para ver cómo quedó. Entonces está acá. Y mira, 335. Ahí ya volvió nuevamente lo que fue la medida ideal para el funcionamiento. Y ahorita vamos a verificar el encendido. Este componente no se puede quedar así sin el capacitor. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que ese capacitor hace. Sé que va a tierra de un lado, entonces sé que va en paralelo a tierra. No requiere, no va en serie. Si fuera en serie, sí o sí se necesita instalar. Vamos acá. Acá tenemos la batería. Y mira, muchachos, ahí Samsung S10 Lite. Entonces, de esa forma nosotros podemos encontrar lo que es un consumo bajo. Esa es la ventaja de identificar lo que son las líneas que comunican la funcionalidad de estos sectores. Es la wallet. ¿Cómo así? No lo entendí. Listo, ahí ya quedó funcionando el teléfono. Este era el que el cliente tanto me estaba hablando que supuestamente lo necesita que porque iba a viajar. Listo, continuamos acá.
esta parte de consumos bajos ahí ya les quedó cuando tengamos este tipo de consumos. Vamos a tener momentos en que vamos a tener un consumo inicial de 0.10 miliamperios, muchachos. Ahí en ese caso tenemos que verificar el voltaje de Power Key. Vamos a ir a la placa, vamos a alimentarla con la fuente de alimentación y vamos a medir lo que es el voltaje en la línea de encendido. ¿Para qué? Para ver si está funcionando correctamente. Si no consume alimentando con VBus sin batería y si no consume alimentando VBus con batería, o sea, tenemos que alimentarlo sin y con batería. Y presionando Power Key tampoco consume. Eso nos está indicando de que el PMIC está generando la falla. Vamos acá. Vamos a ver la parte de consumos que caen a cero también. Miro por acá, tenía anotado algo para darles precisamente en esta parte, pero no lo encuentro. Acá regresando que les quería mostrar acá, vean muchachos, si nosotros tenemos un estilo de consumo de estos, pero nosotros presionamos Power Key, no llega el voltaje, no da power, no tiene lo que es consumo con ni sin batería, ahí en ese caso tenemos que analizar lo que es el IFPMI. ¿Para qué? Nosotros ahí lo que vamos es a bajarlo y vamos a medir en escala de diodos los pads, tanto de alimentación como de salida también, y vamos a inyectar voltaje en los dos sectores. Si no tiene ningún tipo de consumo alterado, ya sabemos que el IFPMI es el que nos está generando la falla. De esa forma podemos nosotros diagnosticar este componente cuando nos tiene este tipo de fallas que no nos quiere encender y el consumo es tan bajo. En muchas ocasiones uno se confunde porque hay mucho video que dice, no, es que si tiene 0.10, entonces CPU, y ya se van de una por CPU. Pero toca primero analizar esa parte. A veces el IFPMI es el que nos encarga de que no encienda el teléfono. Ahorita los consumos que caen a cero, muchachos. Acá tenemos que analizar que cuando tenemos un consumo prácticamente nulo, de nada, tenemos que analizar lo que es el oscilador, tenemos que analizar el PMI y la línea 1 P8AP, que esta era la línea que yo les nombraba ahora, de que no podemos confundir AP por procesador de aplicación o CPU. Esta AP nos está indicando que es una línea de alimentación principal. O sea, cuando el teléfono enciende, automáticamente esta línea 1.8 comienza a recorrer toda la placa, alimentar casi todos los sectores. Vamos a ir acá a JC y vamos acá a buscar VSys. Entonces acá está que es VSys, estoy haciendo acá que se convierte en VPH Power y está alimentar acá, este acá. Entonces vamos a buscar el voltaje 1.8. Acá está sectorizado en el primero, este es de 7, 0.6. Estas son las bobinas. Acá estas son los bugs. Entonces estas vendría siendo los LDO, AP. Esta es la alimentación de procesador. 1.8. ¿Dónde está acá? Mira, por ejemplo, estas líneas, acá ya la pueden observar, 1.8, 1.8, la mayoría de los LEO se alimentan con la línea 1.8. ¿Por qué? Porque vendría siendo lo que es la alimentación principal. 1P8. Acá la podemos encontrar BD 1P8AP. Entonces, si nos venimos acá, mira, acá en el bitmap nos podemos dar cuenta que solamente tocando esta línea, mira, alimenta todos estos sectores de la placa. Acá. Entonces, por ese motivo es que no podemos confundirla con CPU, no, es que una alimentación principal que todos los componentes la requieren, pantalla, periférico, señal. Entonces, esa línea de ahí es muy importante nosotros medirla cuando tengamos de pronto un teléfono que no nos encienda tan bien. Cuando de pronto tengamos un consumo de 0.20 miliamperios,
que nada más nos llega ese 0.20 y cae a cero, ahí nosotros podemos desconfiar de lo que es el CPU. Ahí en esa parte sí podemos nosotros pensar de que sea soldadura fría por la fabricación y que tengamos daños de CPU. Cuando tengamos un consumo de 0,60 miliamperios a 120 miliamperios y caiga a cero, muchas veces es un problema de la memoria que queda desconectada. Y eso se debe también a la fabricación, a golpes que haya recibido y problemas de lo que es de soldar la memoria. Ahí tenemos que tener buena práctica de revaling para nosotros bajar ese componente, hacerle revaling y volverlo a montar. Alimentar por VBus y hacer jumper por power key. ¿Esto es para qué? Verificar esto. ¿Qué consumo es ideal de un celular apagado y prendido? Esos consumos los tengo acá. Ya más adelante se los muestro, que son estos de acá. Acá los consumos normales. Entonces acá en esta parte de alimentar por VBus. Listo, nosotros ya no tenemos este tipo de consumos así que nos están arrojando anomalías de CPU y memoria. Tenemos, digamos, un consumo que cuando presionamos cae a cero, pero un consumo alto. O tenemos un consumo bajo, pero no tan bajo como esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Alimentar por VBus para poder nosotros empezar a verificar acá estas salidas. Cuando nosotros alimentamos lo que es VBus, llegamos al PMI, porque ya todo lo demás está funcionando, porque ya anteriormente lo hemos revisado, venimos acá al PMI y vamos a analizar las salidas BU, que son las que alimentan tanto al procesador, a GPU, vamos a analizar las salidas LDO. Ah, pero ¿qué pasa entonces si tenemos el puerto de carga malo? ¿Cómo lo vamos a alimentar por VBus? Entonces, la otra opción es inyectarle voltaje directamente a la entrada VBus soldando un cable. La otra opción, ¿cuál es? Hacer un jumper a power key. Entonces, realizamos un jumper porque si presionamos y soltamos ese acero, entonces lo que hacemos es hacer un jumper. Hacemos ese jumper ahí para que quede encendiendo el teléfono siempre mientras tomamos las mediciones. Mientras verificamos si es un consumo alto, entonces ver cuál es el que nos está calentando. Y de esa forma verificar cuál es el componente que nos está generando esta falla cuando nos cae a cero, pero tenemos ese consumo alto. Vamos a la parte de consumos fijos, muchachos. Verificar si al alimentar o es después de power. Ese consumo fijo tenemos que verificar si es un consumo cuando recién lo alimentamos o si es cuando le damos power. Entonces, siendo después de power, tenemos que salidas del PMIC, más en esos consumos se verifica power key o VBus. Los consumos de acá se verifican con la fuente de alimentación y con power key. Entonces, con esta alimentación nosotros llegamos, lo alimentamos a la fuente, lo conectamos a la fuente y damos power. Al dar power, esos son los consumos que nos van a mostrar cuando realicemos nosotros lo que es esa señal de encendido. Y cuando tengamos esos consumos es que van a tener ese tipo de fallas. Se diagnostica por esa parte de power. ¿Por qué? Porque por VBus va a mostrar los consumos, pero que va a detectar el IFPMI. Entonces, como les dije en la clase de ayer, tenemos que sectorizar las áreas, si es de encendido o si es de carga. Porque, por ejemplo, puede que tenga las dos fallas. Entonces, si ponemos lo que es la parte de encendido y le conectamos VBus y no tiene ningún consumo, puede ser que la tapa de carga está mala y la tapa de encendido. Entonces, primero vamos a ir por la tapa de encendido. Ahí en ese caso vamos a realizar por jumper a power key y verificar eso. Cuando reparemos esa tapa de encendido, ya ahí sí vamos a diagnosticar la tapa de carga. Después de power, medir las salidas del PMI. Porque, por ejemplo, la falla más común es la 53. Acá lo tengo. Vamos acá. Y por ejemplo, acá yo le doy power y él queda en un consumo fijo alto. ¿Qué pasa? Yo comienzo a medir todas las bobinas. Es esta de acá. Yo comienzo a medir todas las bobinas y esta que tenemos acá no tiene la salida. No tiene la salida. Entonces, al no tener esta salida, no va a alimentar lo que es la memoria. Y al no alimentar la memoria, se va a quedar en el consumo fijo de 230, 200 miliamperios, 220. Y entonces, lo que toca hacer en este caso de este modelo que es salió tan deteriorado en esta parte porque falla mucho, bajamos el PMIC y lo que hacemos es reconstruir las dos pistas que están acá porque por golpe se fracturan y no tienen comunicación acá. Entonces rompemos acá, reconstruimos la pista
La unimos acá lo que es a la bobina y ahí ya soldamos el circuito. Y de esa forma reconstruimos esta alimentación y ya el teléfono va a encender. Por eso es importante medir las salidas de voltaje tanto en los BUC como en los LDO. Acá en la parte de y verificar la línea 1.8, que es la que les nombré ahorita, que es la que alimenta el sector de toda la placa. Acá la RAM, cuando tenemos fallas de RAM, normalmente los consumos son entre 200 miliamperios a 400 miliamperios que se quedan fijos. Entonces, cuando nos llega el Poco X3 Pro, que presionamos Power y se queda en ese consumo. Hay veces llega hasta 200, hay veces llega hasta 170 y cae a cero, hay veces se queda fijo. Entonces, en ese caso, vamos a conectar lo que es el teléfono al computador y si nos arroja este tipo de mensaje acá en los drivers, tenemos que tener driver instalados y todo, que lo está reconociendo el computador estando sin batería, estando apagado el teléfono, nos está indicando de que la falla es por desconexión de RAM. Entonces ahí tenemos que analizar. Pero hay que tener en cuenta que hay memorias que tienen la RAM interna o hay CPUs que tienen la RAM en la CPU. Entonces hay que analizar ya el diagrama del teléfono, el esquemático y verificar si es una memoria que tiene la RAM independiente de la memoria o tiene la RAM incluida en la memoria. O si tiene la RAM lo que es dentro del CPU. O como el Poco X3 Pro que tiene la RAM encima del CPU. Los consumos normales, muchachos, de los que nosotros normalmente debemos de tener, vendrían siendo en gama baja, porque yo tomo las mediciones, son entre 60 y 70 miliamperios. Esos son los consumos normales. Si tiene un consumo más alto y el teléfono enciende, ya sabemos que tiene una fuga. Si tiene un consumo mucho más bajo, entonces ya tiene la falla de los que nombramos anteriormente. Por ejemplo, en la parte de gama media. En la parte de gama media nosotros podemos encontrar de que los consumos van a tener entre 110 miliamperios y 170 miliamperios, como lo hace el Poco X3 Pro. Ah, pero ¿qué pasa si quedan 200 miliamperios fijos? Ya nos vamos a ir a diagnosticar por el lado de RAM. Las de gama alta como S22 Ultra, S23 Ultra, cuando presionamos Power, el consumo ya es más alto, que es de 20 miliamperios a 270 miliamperios. Y estos modelos, cuando fallan RAM, se quedan más o menos en 250 o 170 miliamperios fijos. Esa es como una de los consumos normales que tenemos nosotros acá en los teléfonos. Y así hemos concluido lo que es la parte de consumo, muchachos, y la parte de diagnóstico en la parte de esquemáticos para que tengan ustedes una noción de la forma en cómo pueden verificar el consumo de verificar en Power Key, de cómo pueden encontrar como más fácil un diagnóstico y una solución ya interpretando lo que son los esquemáticos. ¿Tienen alguna consulta, muchachos? ¿Qué tal les pareció la clase de hoy? Ya miro ahí los mensajes que me dicen. Ya sabemos, muchachos, para la clase del día de mañana vamos a ver en el módulo 3 lo que es identificar los estados lógicos de encendido, de lo que habla del Power Key. Vamos a analizar en qué momento es que es 1.8, 4 voltios, cuando es estado lógico alto, bajo, de dónde es que proviene la alimentación de ese botón. Vamos a ver lo que es los seguimientos de las líneas, aunque hoy tocamos parte de eso, mañana profundizaremos. Le quise incluir acá lo que son valores falsos, que fue precisamente lo que medimos ahorita al momento de realizar el análisis de que fue que nos mostraran en el VBAT que tenía un valor supuestamente bueno y mira que no nos está arrojando ese valor. Entonces explicar ese motivo, detectar los cortos, aunque ya hemos tocado mucho sobre ese tema, pero quiero profundizar un poco más para que esta clase, que va a ser la última, sea la que más les lleve pues como ese conocimiento para que ustedes ya puedan de una tirarse a reparar las placas o si ya la están reparando, puedan realizar este tipo de reparaciones mucho más fáciles. Maneja los que son los componentes en serie y paralelo. Excelente, muy detallado. Igual usted aclaró un poco por temas de voltaje, entrada, procesador y memoria.
Sí, hay que ponerse a practicar. Master, qué consumos tan excelente. Profe, me llegó un iPhone 13, se apagó de la nada. ¿Por dónde podría verificar más a fondo? No me da carga. El iPhone 13 se te apagó. Tenemos que reconstruir todo lo que vimos desde la clase de ayer. ¿Qué es? Verificar la línea VBAT o las líneas principales que les hablé de los iPhone. Entonces ahí tú tienes que empezar a analizar esa línea principal para ver qué consumo nos está arrojando. Entonces después del consumo, o sea, lo que expliqué ayer y hoy es prácticamente lo mismo para los iPhone. Entonces, ¿por qué? Porque es que la ventaja de multimarca es que abarca más y ayuda mucho para la parte de iPhone. Si yo me pongo a explicar solo iPhone, hay muchas cosas de multimarca que no van a funcionar. Entonces, en esa parte tenemos que analizar lo que es el consumo inicial. Si tiene un consumo muy alto, tenemos que analizar los componentes que están en la línea principal, como el Tristar, el Hydra, en este caso ya es un 13 sería un Hydra. Tenemos que analizar el Janssen, tenemos que analizar si de pronto es una alimentación que van a la memoria NAND, o tenemos que analizar si de pronto es un consumo que tenga en una línea secundaria. Tenemos que ver si es que no tiene consumo o si es que tiene un consumo demasiado bajo. Entonces, por ese lado es que vas a diagnosticar la parte de encendido. La parte de carga, tienes que conectarlo y verificar que el voltaje le llegue a lo que es el Janssen y también lo que es a la parte del Hydra. Y hay un test point cerca al Hydra donde tienes que raspar, que ese se carga de validar, que se llama validación de Hydra. Entonces tú lo buscas en el esquemático y ahí tú tocas y toca la medición y él tiene que tener un voltaje de 1.8 aproximadamente. Ese voltaje se desaparece al momento que haya empezar a cargar. Hay que ponerse a practicar. Tendré que alimentar, sí, para que se grabe la información. Pero me alegra, muchachos, que hayan aprendido, que estén aprendiendo, que les guste las clases. Excelente, máster, muy detallado, muy claro, poco por temas de voltaje, entrada al procesador y memoria. Sí, yo no iba a tocar esas partes porque son partes como más, un poquito más avanzadas, son líneas secundarias, pero la verdad, a mí me gusta, como les dije, ser generoso y yo dije, no, vamos a tocar esos temas también y que ellos por lo menos sepan cómo diagnosticar cuando es CPU y memoria, para que no se maten la cabeza pensando que solamente la falla la van a encontrar ahí en esa parte principal. Esas partes de memoria y procesador, esas las toco más que todo en el otro nivel, que es otro tipo de diagnóstico. Por ejemplo, el S7 Edge, que era gama alta hace años, se le mide como gama media ahora. Ese vendría siendo la gama alta. Vendría viendo, lo que pasa es que en ese sí se vendría midiendo como gama media. ¿Por qué motivo? Porque hoy en día los gama alta manejan ya dos PMIC. El S7 Edge en ese tiempo manejaba solo un PMIC. Entonces se va a manejar como gama media. Profe, si sale su esquema, por ejemplo, el Redmi A3, tengo que aislar dónde puede estar la línea de Braille. Sí, ahí tú comienzas a sectorizar la placa del A3, del Redmi A3, listo. La radiofrecuencia va a estar en ese sector por donde está el lado de la SIM card o por el lado de las antenas. Entonces, por el lado de las antenas va a estar radiofrecuencia y Wi-Fi. Por el lado del CPU, ahí cerca muchas veces del CPU vamos a encontrar la parte de backlight y la parte de carga en el otro lado. Entonces, el backlight normalmente siempre vamos a estar encontrándolo lo que es una bobina, va a estar un diodo y va a estar un condensador. Ahí cerca un circuito pequeño que ese va a ser el circuito de backlight. Casi siempre identificamos esos circuitos porque manejan casi siempre esa misma estructura de esos tres componentes juntos. Me gustaría que viéramos un poco más de cortos, profe. Sí, lo de los cortos ahí vemos en el módulo 3, vamos a ver esa parte de cortos. Sí, por ahí tiene algún cel gama baja para analizarlo. Muy buena clase, mucha información, opino lo mismo, estaría bien ver un poco más de los cortos, exacto. Por eso quise irme más a la parte final, esa parte de cortos. ¿Por qué? Porque ya en la parte de cortos yo ya voy a ir directo y les voy a decir, vea muchachos, miramos acá, miramos el voltaje acá, y entonces ya no me toca de pronto, profe, ¿cómo mido voltaje? O profe, ¿cómo es la resistencia? ¿O cómo es el ohmio? ¿O cómo hizo para llegar ahí si el OVP, tal cosa? Entonces ya ustedes, cuando yo ya llegue a cortos, ya ustedes con la información que les di ayer y hoy, ya van a poder comprender cuando les esté hablando de esa parte. Sería bueno analizar un celular que tenga falla para aplicar lo que nos ha enseñado. Pues bueno, ahí Juan, alcancé lo que fue con este teléfono que tenía la falla encendido y ese consumo bajo, que es un consumo, la verdad, que nos ha complicado mucho a los técnicos y que mira la forma en que lo realizamos. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo reparar un teléfono cuando le llegue con un corto y en una línea que no era precisamente la VBAT.
Listo, muchachos, ya vamos a descansar entonces. Hoy fue más corta, menos mal, 2 horitas. Mañana venimos con toda para detectar cortes, detectar esas fallas. Entonces, gracias por estar acá en la clase, muchachos. Nos vemos mañana, que estén muy bien.